Si creciste jugando con los juegos de Twisted Metal, entonces debes estar al tanto de la existencia de Twisted Metal 5. Este fangame probablemente te pegó directo en la nostalgia, con sus gráficos inspirados en la PlayStation 1 y con muchas referencias a toda la saga. Pero algo que realmente destaca son sus voces, y es que los jefes siempre fueron parte del ADN de Twisted Metal, tanto así que uno de los videos más vistos de este canal es mi ranking de los jefes de la franquicia. Este fangame llevó la idea mucho más lejos, ya que solo en este juego hay 13 batallas de jefe, y tomando en cuenta que me tuve que pasar el juego con todos los personajes, hoy decidí rankear a todos los jefes, desde el peor hasta el mejor. ¿Te interesa saber más? Pues quédate en el video. Antes de comenzar, les recuerdo que la mayoría de los que me ve no está suscrito, por lo que les pido que dejen un like y se suscriban si quieren que traiga más contenido así. También quiero agradecer a los miembros del canal. Recuerden que si quieren ver los vídeos antes que nadie y emojis exclusivos, pueden ser parte apretando el botón unirse. También quiero darle una mención especial a Kiyosata, nuestro twistero legendario. Muchas gracias por el apoyo. Mi nombre es Crashlogs, este es el Rincón Retorcido y comenzamos. It's good to be back. Directo desde Small Brawl, Trapper vuelve una vez más a un juego de Twisted Metal, en esta ocasión conducido por el buen Catfish. La batalla de Trapper no es mala en sí, pero sí es bastante estándar, ya que sus estadísticas no son las mejores, aunque debo destacar que tanto su escenario como su especial le quedan como anillo al dedo. Es solo que me pareció una batalla muy fácil con todos los personajes que jugué. Más allá de la primera vez que lo enfrenté, jamás sentí un real miedo o respeto hacia él. Aún así, me alegra bastante haber vuelto a ver este vehículo. Moonbuggy es un caso especial. Su batalla en sí es aún más fácil que la de Trapper, pero por la razón que la dejo por encima es por el hecho de que es una batalla secreta, para la cual tienes que cumplir ciertos requisitos para obtener, y que además posee su propio nivel exclusivo para luchar contra él. En resumidas cuentas, tienes que escoger al personaje de 4 y ayudarlo en su misión de perseguir a Predator. Esto nos dará como premio una batalla en la luna, donde Predator se vuelve el Moonbuggy. Esto es más bien un cambio de skin solamente, ya que Predator sigue teniendo sus mismas stats, y como jefe, la verdad es que no tiene mucho que ofrecer, pero lo que sí tiene es epicidad. Quiero decir, ver esa escena y tener en esta batalla un mapa que nunca antes habíamos visto fue una locura, y creo que varios reaccionamos igual. Es por eso que valoro mucho esta inclusión, y creo que tiene muy merecido este puesto. Carnage es un personaje completamente nuevo en la franquicia. La verdad es que me parece un jefe muy imponente, sobre todo por su especial, el cual es una locura la primera vez que te atrapa, y ese nivel de Blackfield lo hace mucho más tenso. La razón por la que queda tan abajo es que una vez le pillas el truco, se vuelve una batalla sumamente fácil, ya que Carnage solo puede usar su especial si está cerca de ti. Además, es un vehículo bastante lento, por lo que si sabes mantener distancia y la congelas en el momento preciso, rara vez estarás en problemas. Aún así, me pareció una muy buena adición al roster de personajes. Al igual que Moonbuggy, Sweetbot es una batalla secreta, la cual obtienes una vez hayas encontrado todas las piezas del arco de reunión de Sweetbot. Cuando te enfrentas con él, notarás como todo el escenario de Westgate Galleria cambia por completo, y se escucha de fondo la canción del Twisted Metal de 2012. Es un jefe bastante fácil, a pesar de estar bastante roto. Más que nada porque evita atacarte, y lo que más hace es lanzarte un portal que te transporta lejos. Aún así, el aura que se carga este boss es suficiente para llegar a este puesto, y su forma de bloquear, la cual honestamente me pareció una de las cosas más creativas de todo el juego. Un aplauso para Ángel y su equipo, por la forma en que diseñaron esta batalla secreta. Dollface ha vuelto con su gran camión, el Juggernaut, y en esta ocasión como uno de los jefes finales del videojuego. Debo decir que su aparición fue uno de los momentos más hypeantes que sentí al jugar este juego, pero rápidamente noté que al ser tan grande, Juggernaut es muy vulnerable, ya que si te da la espalda se demora mucho en volver a verte de frente, y eso le quita muchos puntos, ya que su especial envía pelotas explosivas a lo que él tenga enfrente. Si estas te dan, es una sentencia de muerte, siendo uno de los especiales más rotos de todo el videojuego, pero es tan fácil mantenerte detrás de él que difícilmente en algún punto te pondrá en problemas. Aún así, este puesto es merecido, ya que dentro de todo me parece una batalla muy buena y su canción es maravillosa.
Primeval vuelve directo desde Twisted Metal 3 y no se viene con juegos. Primeval en este juego está extremadamente roto y si juegas en difícil tendrá un arma exclusiva, la cual es una especie de cabeza con púas que te hará daño constante. Lo único que hace que este jefe no esté más arriba es su escenario Redstone Gulch, ya que está diseñado de una forma en la que se te hará muy fácil escapar de él, por lo que cada vez que te encuentres en peligro no es muy complicado perderlo e ir a buscar curas. Aún así, este personaje tiene una de las batallas que más disfruto cada vez que vuelvo a jugar al modo torneo, por lo que creo que este puesto es un buen lugar para él y además su escena de aparición es simplemente épica. Minion y Primeval son bastante similares en muchos sentidos, ya que ambos tienen stats similares, pero la razón por la que Minion está aquí es por dos razones: su mapa, el cual es mucho más pequeño y es mucho más fácil que Minion te atrape, y por su especial, el cual te puede congelar, haciendo que el jefe pueda matarte rápidamente si tienes la mala suerte de que lo usa varias veces. Y al igual que Primeval, tiene una de las escenas más hypeantes a la hora de enfrentar un boss. Y si eres fan de Twisted Metal 2, el soundtrack deleitará tus oídos. El buen Minion se queda con el puesto número 7. Mega Ogre es la versión definitiva de este personaje que conocimos por primera vez en Twisted Metal 3. Al igual que Carnage, el especial de Ogre funciona desde cerca, pero él es muchísimo más rápido, por lo que fácilmente te puede atrapar y destruirte con su poderoso taladro. Además, el mapa en el que nos enfrentamos a esta enorme máquina es en un mapa de rooftops, lo que aumenta la dificultad, ya que Ogre puede empujarte y hacer que caigas con facilidad. Este mapa además es uno de los mejores del juego, y a veces Warhawk, el jefe de Twisted Metal Black, podrá ir a atacar, tanto a Ogre como a ti, por lo que se suma un extra a las cosas que debes estar atento. Warpath es el jefe final de la ruta original del videojuego, y es un jefazo con todas sus letras. Me recuerda un poco a Big Daddy de Rush Trip, ya que es un enorme jefe robot. Su especial es un rayo, el cual puede bajar tu vida rapidísimo y destruye edificaciones, haciendo que el mapa pueda volverse literalmente un lugar vacío. Además, si juegas en difícil, dispara unos rayos azules que también pueden hacerte mucho daño como arma exclusiva. Pero lo que hace genial a Warpath no es solo el reto que él presenta, sino el hecho de que es el único jefe de todo el juego que tiene dos fases, ya que una vez hayas sufrido para matarlo, te darás cuenta que su parte baja, conocida como Bloodhound, sigue siendo un problema, y que aún puede usar ese peligroso rayo del que te hablé antes. Es por eso que lo dejo en este puesto. Una de las mejores ideas que tuvieron en este fangame fue traer de vuelta vehículos descartados de la franquicia. Uno de ellos es este enorme avión con ruedas. Su batalla en sí es una de las más impresionantes que he jugado en este fangame, ya que su gimmick se basa en que él puede volar pero solo por tiempo limitado, por lo que habrá veces que te bombardeará desde el cielo con su especial, el cual es muy peligroso, pero eventualmente debe bajar a tierra, donde tú podrás atacarlo y dañarlo. Esta batalla me gusta porque te pone en un mapa pequeño, donde no hay donde correr, pero que contiene lugares con techo para que te puedas esconder cuando él vuele. Además, es un jefe muy resistente y no teme atacarte constantemente. Es uno de los conceptos de jefes que más me han gustado, incluso hablando de la saga en general. Si no lo dejo más arriba es solo porque los que vienen son igual o más impresionantes. Probablemente uno de los mejores momentos del videojuego fue cuando llegué al nivel del carnaval y me vi frente a frente con este personajazo. Piecemeal en este juego es brutal, teniendo un especial que si te atrapa puede matarte en segundos. A tu favor tienes que este puede cancelarse si lo congelas, pero el área no es muy grande, y él tiene la misma habilidad que tenía el Small Roll de acercarse muy rápido con un pequeño acelerón a donde tú estés. Es imparable, y tu única forma de dañarlo es siendo estratégico, porque ir directamente a su cara es un suicidio por donde lo veas. Piecemeal no es tan difícil como Warpath, pero sí tiene mucha más aura, y debes ser bastante cauteloso con él. Por eso, lo dejo en este lugar, ya que si bien la dificultad es importante, el aura que impone un jefe también lo es. Y su canción, uff, es una maldita joya. Tercer lugar para este jefazo. Como muchos saben, el desafío final del juego nos mete en una especie de modo supervivencia frente a todo el roster del juego, y que una vez superado nos hace enfrentarnos a Calypso en el Nuke Mobile, es decir, el vehículo que él tenía en Twisted Metal 4. Y es una batalla genuinamente difícil, ya que de un solo hit, su explosión te puede matar. Y si no te toca directamente pero pasaste cerca, aún así te deja con muy poca vida.
Me debatí bastante si dejar este como puesto número 1, pero no lo hice por una razón, y es que justamente por lo roto de su arma, el videojuego nos estará dando constantemente vidas para asegurar nuestra supervivencia. Y si bien esto no hace que el enfrentamiento sea fácil, sí ayuda a que no suframos tanto. Además de que este mapa es enorme y tenemos varios lugares donde podemos subir, para que Calypso no nos mate si tenemos vida baja. Otra cosa es que es el jefe que más resiste daño de todos los del juego, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos al acercarnos a hacerle daño, sobre todo si usamos un personaje de contacto como Mr. Slam, lo cual eleva bastante el reto. Es una de las mejores batallas de jefe que he jugado, no solo de Twisted Metal 5, sino de la franquicia completa. Lástima que al luchar con él no tiene una canción propia, sino que reutiliza la de Piecemeal o la de Warpath. Lugar número 2. Este es el jefe que más me cuesta, más miedo me genera y que me parece el mejor del juego por diversas razones. Primero, evidentemente, es el aura que farmea este boss, ya que cuando él aparece se cortan las luces de todo Mr. Norvenia, dejándonos en completa oscuridad. Luego de eso verás a la enorme bestia, la cual cuesta mucho dañar. Este payaso, además de tener varias armas únicas, usando los especiales de Sweetot como metralletas infinitas que te persiguen y ricochets gigantes con su rostro, también tendrá en modo difícil unos helados gigantes que lanza, los cuales dañan muchísimo. La parte más aterradora es que la mayoría de los bosses son vulnerables a ser congelados. Darktooth no, si lo congelas, él aún puede dañarte con su enorme cabeza de payaso. Y al igual que Warpath, es capaz de destruir casi todos los edificios del escenario, por lo que no tiene muchos lugares donde escapar, y el remix de su canción de Geddon es simplemente una obra de arte. Definitivamente Darktooth se queda con el primer puesto en este juego. Y ese fue mi ranking de jefes de Twisted Metal 5. Algunos fueron épicos, otros algo meh, pero honestamente eso es parte de lo que es especial a este fangame. Logra capturar el caos, dificultad y locura clásica de un Twisted Metal oficial. Ahora quiero saber tu ranking. ¿Cuál fue el boss que más les gustó? Los leo en comentarios. Si les gustó el video, pueden apoyar con un like y suscribirse para más contenido de Twisted Metal. Mi nombre es CrashLogs, esto fue el Rincón Retorcido y nos vemos.